buenas amigos, hoy os vamos a enseñar un pueblo antiguo y un paisaje muy curioso del sur de Hunan. Estamos casi en la frontera con la provincia de Cantón y acabamos de llegar después de conducir cerca de 3 horas desde Changsha. Este pueblito se llama Panliang y tiene 600 años de historia. Ocupa una superficie considerable, está muy bien conservado y yo estoy alucinando con que seamos prácticamente los únicos visitantes. A ver, es verdad que hemos venido un poco tarde, ya son las 5:30, pero a las 5:30 en otras aldeas antiguas famosas como Fenghuan está todo lleno de gente. Lo que pasa es que aquí no han desarrollado el turismo y, por ejemplo, en esta parte de la aldea no hay servicios. Es decir, no hay tiendas, ni restaurantes, ni nada de nada. Además, aquí queda muy poquita gente, pero no da la sensación de que esté abandonado. 有也有200年了，有200年了。这一串的房子都是我一个祖宗建的，一个祖宗家的，那得有多少人呢？ 一个100多。 Ya están renovando algunas casas y si te descuidas en unos años esto está lleno de turistas, pero ahora mismo en esta parte creo que somos los únicos, es que no hay nadie más. Sus callejuelas son de lo más laberíntico que he visto y además algunas de ellas transcurren a través del interior de las casas. Otra cosa curiosa es que muchos vecinos del pueblo tienen el mismo apellido, Liu. Hace tiempo ya os enseñamos algo parecido en una aldea con forma de colmena de esta misma provincia. Allí la mayoría se apellidaba Chang, pero a ver, eso no quiere decir que sean todos parientes. Es el resultado de muchos siglos de historia a lo largo de los cuales algunos apellidos alcanzaron un estatus más alto. Eran apellidos asociados a nobles y oficiales, gente con poder político y económico, y allá donde iban les seguía mucha gente. Por ejemplo, si tirásemos de los antepasados de los que llevan el apellido Liu en esta aldea, por lo visto llegaríamos hasta el hermano del primer emperador de la dinastía Han. Es decir, hace más de 2 milenios. Algunas casas como esta del fondo necesitan cuidados de manera urgente. Son un poco peligrosas si quieres dejar que anden los turistas por aquí, pero renovarlas puede suponer una tarea bastante complicada, no solo por lo caro que puede salir, sino también por el papeleo, porque vete a saber a nombre de quién están. Cuando se trata de patrimonio histórico, a menudo el propietario es el ayuntamiento, el propio pueblo, pero tampoco es raro que estén alquiladas desde hace mucho tiempo a familias que a lo mejor quieren seguir viviendo como siempre y no tienen interés en renovar la casa para poner un hotel rural, por ejemplo. Sabiendo lo que pasa en otros lugares similares, yo creo que si eres del pueblo te darán facilidades para que montes un negocio dirigido a los turistas. Lo que pasa es que a lo mejor en estos momentos es una inversión un poco arriesgada. Mirad lo que está comiendo Lele, ¿cómo se llama? Liangfen. Es una especie de gelatina dulce pero con un toque de vinagre y tiene un sabor muy curioso, pero en verano entra muy bien. Como de costumbre, para algunos aquí la atracción soy yo, el Laowai. Foto con el extranjero. A ver, otro señor que se quiere sacar la foto con el extranjero. Vamos. Pero así, con la cámara y todo. 搞得蓝天白云啊 ！Hello， 好开心呀！ La esposa también, que se ha quedado con las ganas. 你外国人，我操！你们是这里的吗？对呀，现在放假了。哎，这边可以游泳吗？可以。哪里可以游泳？那边有。 Os avisamos que esa tarde no vimos casi nada. Tendréis que esperar a que llegue el día siguiente para apreciarlo mejor. Nos vamos a quedar a cenar y también a dormir en este pequeño hotel que está en el mismo pueblo y nos han dicho que tenemos que probar el tofu, que es una especialidad local. Pero también hemos pedido algo de ternera y yo tengo curiosidad de ver hasta qué punto es picante, porque ya estamos más cerca de Cantón y aquí la comida es más suave. Si hay algo picante tiene que ser la ternera, a ver qué tal. Pues sí que está muy suave, sí. Yo creo que en Changsha si pides lo mismo te sale humo por las orejas. Mirad, la habitación del hotel es un poco curiosa porque ahí atrás hay una mesa para jugar al mahjong, aunque en realidad esto no es tan raro, en muchos hoteles lo suelen ofrecer. Por lo visto todavía hay gente dispuesta a pagar por una habitación para jugar a este tipo de juegos de mesa, entre otras cosas. Esto no es ningún lujo, pero cuenta con todo lo necesario, incluido aire acondicionado y conexión a internet para que le dé sus clases. Y lo mejor es que solo cuesta 15 euros la noche. Nos ha costado casi lo mismo que la cena, es muy asequible. Yo pensaba que por la noche en el pueblo pondrían luces, pero qué va, está todo muy oscuro. Hay unas vecinas aquí de cháchara a la fresca, pero ya veis, oscuridad casi total. Mirad, justo ahora pasan unos visitantes que están alumbrándose con un teléfono móvil. Ahí los tenéis. A ver, hay farolas, pero en comparación con los chorrazos de luz que vemos en muchas ciudades y pueblos, esto choca un poco. Mirad, aquí hay un lavadero bastante parecido al de mi pueblo, aunque allí apenas se usa, está sobre todo como recuerdo.
Aquí lo utilizan algunas señoras del casco antiguo porque seguramente no tienen lavadora. Y otra curiosidad, ayer a la noche había gente, sobre todo niños, bañándose en el lavadero por diversión. Lo intentamos grabar, pero no había nada de luz. Hoy vamos a ver rápidamente algunas cosas del pueblo para las que nos quedamos sin tiempo ayer y enseguida partimos al parque ese curioso que os comentamos. El edificio que tenemos a nuestras espaldas era un banco, porque aunque no lo parezca, en el pasado esta localidad tenía mucha actividad económica. Aquí hay un río que es apto para la navegación, para el transporte de mercancías y la gente también lo utilizaba para viajar y hacer negocios en Changsha, Wuhan y Guangzhou. O sea, era un pueblo rico pero de migrantes. Los hombres pasaban gran parte del año fuera y dejaban a sus familias aquí. Y aquí hay un mirador famoso que se llama ¿cómo, Lele? Wangfu Lou. Que podríamos traducir literalmente como el edificio para ver si llega el marido. Durante mucho tiempo en la China imperial la vida de comerciante fue bastante dura porque los políticos priorizaban la agricultura y dentro del país había unas cuantas aduanas en los caminos y ríos navegables en los que había que pagar impuestos y muchos expertos consideran que fue una limitación importante de cara al desarrollo del capitalismo en China. Nos estamos dando cuenta de que esto es mucho más grande de lo que pensábamos y estamos un poquito perdidos. Aquí baja una regata con agua limpísima del monte. Me están entrando unas ganas locas de meterme. Este era el centro de negocios de la localidad, como las actuales calles comerciales de las grandes ciudades de China, pero en pequeño y antiguo. Oye, pues un poco difícil para visitar si eres extranjero, pero muy recomendable. Bien, ahora vamos con el paraje este que se encuentra a unos 40 kilómetros del pueblo. Aquí está todo el mundo comprando prendas para protegerse del sol, porque por lo visto dentro apenas hay sombra. De todos modos, esto no lleva ni un año abierto de manera oficial como zona turística. Y yo creo que hay un montón de sitios así en China. Mirad, hemos conocido a este chico de Cantón que se ha sorprendido un poco al verme. Dice, aquí no suele haber muchos turistas extranjeros. Este chico ya se ha ido porque ha venido con un grupo y nosotros nos teníamos que parar para volar el dron. Pero nos ha dicho que viene de Shenzhen y que aquí las medidas para el COVID son mucho más flexibles. La verdad es que no es la primera persona de esa zona que conocemos en estas semanas de viajes. Hola, 是你好。 Hola. Hola。 没打到，我还低头。这里很漂亮。 真的超级棒漂亮，你的中文非常非常好。 不，非常好，非常好。我说的很简单。玩得开心。 Bye bye, bye bye. Basta que salude en chino para que la gente me diga que lo hablo fenomenal. Hemos estado leyendo un poco y estas colinas se formaron hace 140 millones de años, en el Cretácico. Traduciéndolo del chino de manera medio automática, sería una geomorfología petrográfica de arenisca y conglomerado. Cuando te acercas a esta cima hay una parte muy empinada. Yo no sé cómo subía la gente antes de que hubiese escaleras, porque hasta hace nada aquí no había ni vallas ni nada. Ya sabéis que en China, si vienes a este tipo de lugares, tiene que haber por lo menos un punto en el que pasar vértigo, y si no, ahí se construye. Ahora estamos caminando. No, esto yo no sé si voy a pasar por aquí, ¿eh? Esta pasarela está por lo menos a 100 metros de altura y el suelo, que es de madera, a veces da un poco mal rollo. Algunas tablas se mueven, hacen ruido y luego están las zonas de cristal por las que tienes que pasar sí o sí. A mí en algunos momentos me ha dado mucho miedo. Aquí hay gente, incluidos niños, pasando por un puente colgante de placas de cristal. Van atados si lo que queráis, pero hace poco ocurrió un accidente en el que un chaval casi no lo cuenta. Pero lo mejor es que tienen una bicicleta que cruza el abismo sobre un cable, aunque nosotros no hemos visto a nadie que se atreva con ella. Y luego hay un columpio muy loco, una tirolina y seguro que montan más cosas. Entonces, ¿esto es recomendable para todos los públicos? Pues muchos chinos te dirían que sí, sin problemas, pero yo la verdad es que no lo tengo tan claro. A mi hija de casi 2 años no la traería aquí, aunque hemos visto a gente con niños de esa edad. A mí me daría muchísimo miedo perderla de vista y que se asomase a uno de estos barrancos, aunque ahora es mucho más seguro porque sabemos que hace unos años hubo algún accidente. No había ningún tipo de protección y la gente venía a lo loco. Yo, por lo que he podido ver a través del dron, creo que hay zonas todavía más bonitas que esta, pero seguramente es difícil acceder a ellas. Esto está bien, es bastante espectacular, pero yo, si tuviese que elegir, me quedaría con el pueblo. Y además pienso que allí están más necesitados de visitantes que en este paraje natural. A la naturaleza, si la dejas sin turistas, le da igual. Con los pueblos que tienen patrimonio histórico y están en riesgo de quedar despoblados, la
la cosa es diferente. 4 horas nos hemos pegado caminando, estamos hechos polvo, espero que haya merecido la pena. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o entrarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!